Bienvenidos a El Debate. Normalmente, cuando pensamos en la arquitectura monumental, pues nos imaginamos estos planos meticulosamente dibujados. Ajá, con todo súper calculado. Exacto. O sea, nos imaginamos esta abstracción perfecta, plasmada, digamos, en un respirador mucho antes de que se coloque una sola piedra en el suelo, ¿no? Pensamos en algo muy limpio, preciso, puramente conceptual. Claro, suponemos que es la teoría matemática pura la que sostiene la estructura mental mucho antes de que se pueda sostener la estructura física allá afuera en la realidad. Pero luego miras las antiguas pirámides Ujú. o los enormes zigurats mesopotámicos y te das cuenta de que pues se construyeron siglos, a veces milenios, antes de que alguien formalizara la geometría detrás de ellos. Sí, totalmente. O sea, las piedras se sostienen, las esquinas son perfectamente rectas, pero no hay un teorema escrito en un papiro que justifique por qué el edificio no colapsa. No, bueno, es fascinante. Y eso, fíjate, nos lleva directamente al material que estamos analizando hoy, que es el teorema de Pitágoras. ¡Wow! Una de las piezas fundacionales del intelecto humano, la verdad. Sin duda alguna. Y la tensión intelectual que vamos a explorar hoy gira en torno a una pregunta central. A ver, ¿debe el crédito histórico y la verdadera esencia de este teorema recaer en la formalización de la demostración matemática? O sea, en la tradición griega de Pitágoras y Euclides. Exactamente. ¿O pertenece por derecho al descubrimiento empírico y la aplicación de las relaciones numéricas que hacían los antiguos mesopotámicos? Es una pregunta pesada, ¿eh? Pues lo es. Y para dejar clara mi postura desde el inicio, pues yo sostengo que el teorema es fundamentalmente una abstracción geométrica y que la tradición griega merece el crédito por elevarlo de un simple cálculo empírico a una verdad universal demostrada a partir de principios básicos. Pues yo la verdad lo abordo desde otro ángulo. A ver. Yo sostengo que la esencia de este teorema reside en el descubrimiento empírico, o sea, en encontrar estas relaciones numéricas exactas en la naturaleza. El conocimiento mesopotámico, que es previo a Pitágoras por más de 1200 años, para mí constituye el verdadero logro matemático. ¿Ok? La verdad factual precede y, a mi parecer, supera por mucho a la formalización teórica. Bueno, para empezar a desentrañar esto de manera lógica, creo que tenemos que entender cómo este concepto encaja en la estructura del pensamiento humano. Claro, a ver. Nuestro material lo define literalmente como, cito, una de las reglas definitorias de la geometría euclidiana. Ajá. Y esa palabra definitoria, pues no es un adorno. Nos indica que este teorema vincula las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo de una forma que, o sea, estructura todo un sistema deductivo. Es una regla definitoria para los griegos, sí. Sí, pero, a ver, le estamos dando el crédito a Pitágoras, que es un filósofo del siglo VI a.C., cuando sabemos a ciencia cierta que los antiguos mesopotámicos ya dominaban esta relación matemática más de un milenio antes, 1200 años. Es una brecha de tiempo inmensa, no te lo niego. Es brutal. Es casi la misma cantidad de tiempo que separa la caída del Imperio Romano de nuestros días. ¡Wow! Sí. Puesto así. O sea, ignorar todo ese periodo de conocimiento avanzado para, no sé, coronar a la filosofía griega me parece un sesgo histórico monumental. Entiendo tu punto, pero es que la tradición griega aporta algo que de verdad no existía antes. La primera prueba derivada de principios básicos, que luego culmina en el célebre trabajo de los elementos de Euclides. Bueno, sí. Observar que una cuerda con nudos a ciertas distancias forma una esquina perfectamente recta, pues está muy bien. Es súper útil en la práctica. Claro. Pero deducir lógicamente que la suma de los cuadrados de los catetos es inexorablemente igual al cuadrado de la hipotenusa para absolutamente todos los triángulos rectángulos concebibles, Ujú. ese es el salto cognitivo de verdad. Haz de cuenta la diferencia entre conocer una receta de cocina que funciona por ensayo y error y comprender la química subyacente que te garantiza que funcionará siempre con cualquier ingrediente. A ver, entiendo por qué priorizas esa universalidad, pero creo que estás confundiendo la sistematización de un descubrimiento con la genialidad del descubrimiento en sí mismo. Espérame, ¿tú crees que deducir una ley universal no es el descubrimiento en sí? Yo creo que el descubrimiento real es encontrar esa verdad en la naturaleza, mucho antes de que tengas el lenguaje formal para describirla. Ok. Mira, por ejemplo, el caso de las famosas ternas pitagóricas que detalla nuestro análisis.
Los mesopotámicos no solo sabían que un triángulo de lados 3 y 4 tenía una hipotenusa de 5. No, claro que no. No se quedaron en el ejemplo fácil, ¿sabes? Sí, de hecho el material enumera los 5 conjuntos de valores menores a 50. Exactamente. Tenían documentados conjuntos numéricos enteros perfectos como 5, 12, 13, 7, 24, 25, Ajá. 8, 15, 17 y bueno, mi favorito personal, 9, 40, 41. O sea, encontrar la terna 3, 4, 5, pues puede ser un accidente empírico de un agricultor midiendo su terreno, ¿no? Sí, tirando cuerdas al azar. Pero cuando una civilización descubre y documenta la relación 9, 40, 41, estamos hablando de un entendimiento profundísimo de lo que hoy llamamos teoría de números. No llegas a esos valores por pura suerte. Son números muy precisos, sí, pero siguen siendo ejemplos específicos, ¿no crees? Son muchísimo más que ejemplos específicos. Y fíjate, lo más irónico de todo esto es lo que el mismo texto admite sobre los griegos. ¿Qué cosa? Que la evidencia de esa supuesta primera prueba de Pitágoras se perdió mucho tiempo atrás. O sea, estamos elevando un fantasma histórico por encima de milenios de conocimiento tangible que está literalmente grabado en tablillas de arcilla. Ese es un punto interesante, aunque yo lo formularía de otra manera, la verdad. A ver, dime. No creo que estemos elevando un fantasma. Estamos celebrando, digamos, el nacimiento de la matemática demostrativa. Y para entender por qué la demostración geométrica abstracta es tan superior a esa recolección de ternas numéricas por muy complejas que sean, tenemos que mirar un dato fascinante sobre cómo funciona este teorema en realidad. Te escucho, a ver. Generalmente, cuando pensamos en el teorema, pues pensamos en su fórmula algebraica o en la imagen visual clásica, ¿no? Nos imaginamos cuadrados pegados a los 3 lados del triángulo. Claro, esa es la representación geométrica por excelencia. Exacto. El área del cuadrado pequeño más el área del cuadrado mediano es igual al área del cuadrado grande. Sí, Pero la magia de la abstracción griega nos revela que esto funciona con cualquier forma geométrica regular. O sea, no tienen que ser cuadrados. ajá, El texto nos da el ejemplo específico de los pentágonos regulares. sí, lo menciona. Si pegas un pentágono regular a cada lado del triángulo rectángulo, el área del pentágono en la hipotenusa sigue siendo exactamente igual a la suma de las áreas de los pentágonos en los otros 2 lados. Lo cual, visualmente es muy llamativo. Es muchísimo más que llamativo. Es crucial entender por qué funciona. Y funciona porque el área de cualquier figura plana escala en proporción al cuadrado de su dimensión lineal. Ok, Si duplicas el lado de una forma geométrica, su área se cuadruplica. Esa es una ley universal del espacio. sí, de acuerdo. Entonces, cuando entiendes la prueba axiomática, te das cuenta de que el teorema no trata sobre multiplicar numeritos o dibujar cuadrados. Trata sobre la naturaleza del espacio mismo. Ok, pero O sea, los mesopotámicos sabían que ciertos bloques se encajaban, pero el salto hacia entender que esta relación aplica a hexágonos, a semicírculos, a cualquier forma regular imaginada, eso te libera de la tiranía de contar unidades. ajá, Te permite entender de verdad el mecanismo del universo. pues lo siento, pero simplemente no me convence esa línea de razonamiento. Y déjame decirte por qué. A ver, Estás utilizando el concepto de los pentágonos regulares como una especie de prueba de la superioridad del intelecto griego, pero te estás alejando de lo que realmente requiere una genialidad matemática pura. oye, entender la expansión del espacio no requiere genialidad. Sí, sí requiere, pero la abstracción a otras formas regulares como los pentágonos es en realidad una consecuencia matemática natural una vez que ya entiendes la proporción subyacente. Ok. La verdadera montaña intelectual que había que escalar era descubrir que estas proporciones perfectas existen en primer lugar. Pero si la demostración general solo tienes casos aislados. Es que no son casos aislados. Volvamos a ese triángulo de lados 9, 40 y 41. Ajá. Quiero que realmente nos detengamos a pensar en lo que significa encontrar eso en la antigüedad, sin calculadoras, sin álgebra moderna. Claro, era puro intelecto. No puedes encontrar un ángulo rectángulo perfecto de esas proporciones tirando cuerdas al azar en la arena.
O sea, la probabilidad de que 3 números enteros se alineen perfectamente en esa ecuación geométrica es astronómicamente baja. Bueno, tenían tablas y un sistema de fracciones súper avanzado. Exacto. Tenían un sistema. Encontrar esas proporciones por ensayo y error sería como, no sé, intentar construir un reloj mecánico metiendo engranes al azar en una caja y esperando que den la hora perfecta. Sí, es muy poco probable. Llegar al 940-41 requiere un sistema generativo, o sea, un algoritmo. Estaban resolviendo el equivalente a ecuaciones avanzadas milenios antes de que existiera el concepto formal. Ok. Y yo te pregunto, ¿acaso la imaginación teórica de pentágonos abstractos es realmente superior a la utilidad exacta, calculada y algorítmica de construir la realidad física usando proporciones perfectas? A ver, no estoy de acuerdo en minimizar los pentágonos, pero entiendo por qué defiendes el mérito detrás de encontrar algo como el 94041. Es que es brutal. Tienes razón en que no es producto de la casualidad. Requiere una sofisticación algorítmica tremenda. Totalmente. La geometría de Euclides es, digamos, un lujo intelectual que se construye sobre ese trabajo pesado y aritmético que los babilonios ya habían resuelto. Híjole, es que llamar al método deductivo un lujo intelectual es pasar por alto cómo opera la ciencia moderna. ¿Por qué lo dices? Porque el método griego se basa en derivar verdades de principios básicos. Es esta capacidad de decir, a ver, asumamos estos 5 axiomas fundamentales irrefutables y veamos lógicamente qué universo se deriva de ellos. Ajá. Ese marco teórico transformó las matemáticas. Pasaron de ser una herramienta de ingenieros para cobrar impuestos o medir granos a ser una disciplina independiente del mundo físico, basada puramente en la lógica. ¿Pero a qué costo histórico? ¿A qué te refieres? Porque hay una inmensa contradicción en la forma en que validamos ese supuesto marco teórico. Analicemos cómo legitimamos el crédito histórico en este caso. Ok, a ver. Se le atribuye la primera prueba a Pitágoras. Sí. Pero el mismo texto admite explícitamente que la evidencia se perdió. Sí. Y luego, como para suavizar el golpe a la narrativa occidental, decimos que una prueba aparece en el célebre trabajo Los elementos de Euclides. Y esa prueba educó a todo el mundo occidental por 2 milenios, ¿oye? Sí, claro. Pero Euclides vivió siglos después de Pitágoras. Así que estamos justificando que todo esto lleve el nombre de un solo hombre basándonos en una supuesta prueba perdida. Bueno. Mientras ignoramos muy convenientemente tablillas de arcilla tangibles y reales de 1200 años antes. O sea, nuestro concepto occidental de descubrimiento está profundamente sesgado. No sé si sesgado. Si una civilización antigua no escribe un axioma formal en el formato estructurado que le gustaba a la academia griega, entonces decimos que en realidad no lo descubrieron. Es que no es solo una cuestión de formato, o de colonialismo cultural. La formalidad importa. La verdad factual no necesita un axioma escrito para ser verdad. A ver. O sea, la hipotenusa de un triángulo de lados 3 y 4 siempre dará como resultado una longitud entera de 5. Independientemente de si Euclides escribe un libro al respecto o no, el genio está en la identificación de esa verdad natural innegable, no solo en su envoltura deductiva posterior. Fíjate que al decir eso, acabas de dar en el clavo del por qué la aritmética pura y la recolección empírica, por brillante que sea, no es suficiente. ¿Cómo que no es suficiente? Dices que la verdad factual no necesita un axioma. Y usas el 3, 4 y 5, números enteros súper limpios y hermosos. Porque son las relaciones exactas de la naturaleza. Ok, pero hagamos un ejercicio mental, juntos. A ver. Quiero que imagines el triángulo rectángulo más simple, básico y fundamental que se te pueda ocurrir en el mundo real. Imagina que dibujas un triángulo en el piso. Ajá. Sus 2 lados más cortos, los catetos, miden exactamente una unidad. Uno de base, uno de altura. De acuerdo, un triángulo isósceles rectángulo. Exacto. ¿Cuánto mide la hipotenusa de ese triángulo tan simple? Pues es la raíz cuadrada de 2. Exactamente. La raíz cuadrada de 2, un número irracional. Su valor es 1.4142 y los decimales continúan infinitamente. Sí. En el caos absoluto, sin repetirse jamás en un patrón.
Bueno, lo cual es una limitación de nuestro sistema de base 10, no de la geometría en sí. Es una limitación del uso exclusivo de números enteros y fracciones. Nunca, por más algoritmos generativos que los babilonios tuvieran, podrás expresar la longitud de esa hipotenusa con una terna de números enteros perfectos. Eso es cierto. O sea, jamás encajará en sus hermosas tablas como el 94041. Entiendo a dónde vas. Las matemáticas mesopotámicas estaban profundamente atadas a la practicidad de las fracciones sexagesimales y los números exactos, Ajá. y por eso se topan con pared frente a la inconmensurabilidad de la raíz cuadrada de 2. El empirismo numérico se rompe frente al concepto del infinito. Ok. Podían aproximar esa raíz de una manera brillante, sí, pero la precisión absoluta que se requiere para afirmar que algo es una ley universal del cosmos, pues escapa a un enfoque puramente empírico o aritmético. Y ahí es donde entra tu argumento geométrico, supongo. Exacto. Por eso el enfoque geométrico axiomático es el verdadero salto evolutivo. O sea, cuando abordas el teorema trazando áreas, como los cuadrados o los pentágonos regulares, no importa en lo más mínimo si la longitud del lado es un número entero limpio como el 4, Ujú. o si es un número irracional infinito y caótico como la raíz de 2. Ya veo. La regla universal que vincula las proporciones de esas áreas se sostiene inquebrantablemente porque la demostración geométrica abarca todas las posibilidades del espacio. La prueba formal griega es lo que nos permitió a los humanos domar el concepto de lo irracional, algo que, la verdad, las maravillosas tablillas de arcilla nunca podrían hacer por sí solas. Ese es un argumento fascinante, te lo concedo. O sea, la irracionalidad matemática definitivamente marca el límite del empirismo puramente numérico. Sí, Pero fíjate que al mencionar la raíz de 2, ilustras perfectamente la dualidad de este teorema y la razón por la que el conocimiento previo mesopotámico es tan absolutamente indispensable. ¿cómo puede ser indispensable si acabamos de ver que se topa con un muro lógico? Porque, a ver, tú argumentas que la geometría griega domó lo irracional, y es verdad, pero al enfocarnos únicamente en la universalidad del espacio continuo, perdemos de vista la pureza y la dificultad extrema de la teoría de números que nuestro análisis subraya. A ver, explícame eso. Hay una magia matemática colosal en descubrir esos casos especiales en el universo donde no hay caos irracional. Te refieres a cuando todo encaja con números enteros, ¿no? Sí, o sea, encontrar longitudes particulares para los catetos donde la hipotenusa también resulta ser un número entero perfecto no es un detalle menor. Como dijimos, es resolver ecuaciones sin tener el lenguaje para las ecuaciones. Claro, es un mérito enorme. Minimizar el logro babilónico simplemente porque no abarca la raíz cuadrada de 2, pues es como descartar la invención de la rueda porque no te permite volar. Jaja. Bueno, no descarto la rueda empírica, pero sigo valorando al que descubrió la física formal que explica por qué la rueda gira sin importar de qué tamaño la hagas. Pero piénsalo en términos de legado tangible. Reconocemos que la evidencia de la prueba de Pitágoras es polvo en el viento. Sí, se perdió. Pero la evidencia mesopotámica sobrevivió milenios precisamente porque era pragmática, exacta, deliberada y súper útil. Las ternas pitagóricas no son solo un paso previo inmaduro, son el puente definitivo entre la geometría del espacio y la aritmética de las unidades discretas. ¡Wow! Y los antiguos babilonios cruzaron ese puente primero, iluminando las proporciones exactas de la naturaleza. Pues creo que ese es el punto perfecto para empezar a sintetizar nuestras posturas basándonos en este extraordinario debate histórico. Totalmente. Porque cuando miramos el cuadro completo que nos presenta el material de hoy, desde la mención de la geometría euclidiana, pasando por, digamos, el misterio de la demostración perdida, hasta llegar a la complejidad de las ternas numéricas y la curiosidad de los pentágonos, Ajá. lo que realmente vemos es la evolución misma del intelecto humano, Es un mapa de cómo aprendimos a pensar. precisamente. Y desde mi perspectiva, después de todo lo que hemos discutido, sigo resumiendo que el teorema de Pitágoras es, en su esencia innegable, la chispa fundacional de la geometría formal euclidiana. Ok. Es esta capacidad humana que es única e inigualable de extrapolar una regla básica observada en cuerdas y triángulos, para luego extenderla al concepto del infinito mediante pruebas sistemáticas. Ujú. Derivar verdades lógicas a partir de principios básicos nos permitió demostrar sin lugar a dudas verdades universales irrevocables sobre el espacio.
E incluso si la prueba original de Pitágoras se perdió en la historia, ¿Qué se perdió? que se perdió sí, el marco conceptual deductivo que inauguró esa tradición es lo que define el método científico hasta el día de hoy. Y bueno, desde mi perspectiva, yo resumo que el núcleo de este teorema reside en el asombroso reconocimiento empírico de las verdades que ya existen en las relaciones de la naturaleza. Claro. Como destaca claramente nuestro material, con las ternas numéricas, los mesopotámicos lograron identificar y sistematizar relaciones matemáticas enormemente complejas, como el 9-40-41. Sí, eso es innegable. Resolviendo problemas de proporciones enteras 1200 años antes de que Grecia tuviera siquiera una tradición filosófica. O sea, al dominar estas matemáticas milenios antes de que alguien trazara un axioma deductivo, yo considero que ellos son los verdaderos dueños intelectuales de este descubrimiento, Ajá. independientemente de la etiqueta occidental que le hayamos puesto posteriormente. Y sin embargo, a pesar de nuestro fuerte desacuerdo sobre dónde recae el mayor peso del mérito histórico, ambos tenemos que reconocer el profundo valor en la perspectiva del otro. Definitivamente. Nuestro análisis de hoy es una demostración brillante de cómo una misma verdad inmutable, la relación armónica entre los tres lados de un triángulo rectángulo, puede ser vista y valorada a través de dos lentes completamente distintos. Sí. Por un lado, el rigor inquebrantable de la geometría espacial abstracta que doma el infinito, y por el otro, la pureza brillante de las relaciones aritméticas exactas en el mundo empírico. Totalmente de acuerdo contigo en eso. La riqueza intelectual de analizar estos temas radica precisamente en que la historia no nos obliga a elegir un bando definitivo y borrar al otro. Así es. Nos expone a la tensión vital entre el descubrimiento práctico del mundo real y la formalización teórica posterior. Es un recordatorio fantástico de que el desarrollo del conocimiento humano rara vez es una línea recta e impecable, ¿no? Exacto. Necesitamos la abstracción de los filósofos, sí, pero también necesitamos el pragmatismo brillante de los constructores. Sin duda. Y estas reflexiones ofrecen aún mucho más espacio para debatir sobre cómo usamos y definimos palabras tan pesadas como descubrimiento o evidencia en la historia de la ciencia. Claro. Sobre a quién le pertenece realmente la esencia matemática detrás de esos catetos y esa hipotenusa. Así es. Volviendo a nuestra idea del principio. La próxima vez que miren la fotografía de un sigurat antiguo, de una pirámide o de cualquier gran estructura monumental, pregúntense qué es más asombroso. El hecho de que la matemática perfecta pueda escribirse lógicamente en un plano maestro abstracto, o el hecho de que nuestros antepasados pudieran calcular y colocar piedras masivas exactamente donde debían ir milenios antes de que existiera el papel. Gracias por acompañarnos. Aprender, disfrutar, ejercitar.